Ministerio Nueva Jerusalén. Le saluda la profeta Elisa Quirós. Shalom, shalom tengan ustedes. Y bendiciones sobreabundantemente. Sean todos bienvenidos a esta enseñanza, a este estudio. Donde estaremos hablando de juzgar en justo juicio, conforme a las Sagradas Escrituras, conforme a lo que está escrito en los mandamientos de nuestro Abba Kadosh, el Padre Eterno Yahweh. Qué bueno el estar aquí nuevamente en este programa, ministrando la poderosa palabra del Eterno, nuestro Abba, Yahweh, aleluya. Él es el que nos lleva a toda verdad. Y vamos a estar enseñando hoy un tema hay una doctrina sobre este tema, una doctrina falsa. Y vamos a ir escudriñando la poderosa palabra del Eterno. Y ruego al Eterno que en este tiempo tus oídos y tus ojos puedan ser abiertos y que dispongas un corazón blando para que la palabra haga lo que quiere hacer en nuestras vidas, que es traer la verdad. Amén. Así que vamos a ir hablando de esta poderosa palabra en Mateo 7, capítulo 7, verso del 9 al 11. Dice nuestro maestro Yeshua, dijo: pidan y recibirán, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pida recibirá, y el que busque hallará, y el que llame se le abrirá. También dice en el libro de Marcos 11:24: por tanto os digo que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. También dijo que todo aquel que persevere en su palabra será verdaderamente mis discípulos, dice Yeshua, y todo lo que pidan les será dado. Si tú puedes creer, todas las cosas le son posibles. Bendito y exaltado sea el nombre del Abba Kadosh Yahweh, es el Todopoderoso, el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. Aleluya, que el Elohim y Abba de nuestro Adón y Salvador Yeshua HaMashiach, aleluya, el Elohim y Abba de todos aquellos que hemos aceptado a Yeshua, su Hijo, como único y suficiente Salvador. Hemos creído y hemos sido apartados, arrepintiéndonos de nuestros pecados y recibiendo una nueva naturaleza para vivir apartados del pecado y de la maldad, guardando sus mandamientos. Aleluya. Dice en el libro de Juan 9 que a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que le recibieron,
los que creen en su nombre, todos los que le hemos recibido y los que creemos, nos ha dado potestad, nos ha dado derecho, nos ha dado autoridad de ser llamados hijos de Yahweh. Y si hijos, también herederos de Yahweh y coherederos junto con nuestro Mashiach Yahshua. Así que en el libro de Juan, capítulo 17, Yahshua nos habla, nos dice: Abba, a todos los que tú me has dado, los he guardado en tu nombre, y no se ha perdido ninguno de ellos. Así que levantamos oración en este día, que todos los que me escuchan en cualquier parte, lugar o nación, sean guardados en tu nombre, Abacados, Yahweh de los ejércitos, y que no se pierda ninguno de ellos, en el poderoso nombre de Yahshua HaMashiach. Amén. Aleluya. Mis amados, estamos en tiempos de cosecha, estamos en tiempos de siega. Yahshua dijo: la mies está madura. Rueguen al dueño de la mies que él envíe obreros a la mies, porque los obreros de él van a predicar de él justamente para estos últimos tiempos, y su palabra es la que no vuelve vacía. Bendito y exaltado sea su nombre, Kadosh. Aleluya. En el libro de Mateo, Matillahu 7:1 dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Esta palabra rema que vamos a estar hablando hoy es muy importante y debes de entenderlo, y esperemos que puedas entenderlo, porque ha sido muy mal interpretado por muchos, tal vez intencionadamente, porque las falsas doctrinas no traen libertad, sino que confunden y trae mucha confusión, y al haber confusión hay esclavitud. Pero nosotros hemos sido llamados a ser libres por medio del Abba Yahweh. Y Yahshua dice en Matillahu, Mateo 7:1: no juzguéis para que no seáis juzgados. Las personas que leen este texto sin la dirección del Ruach HaKodesh y hacen de un solo verso, sin leer ni entender todo el contexto en lo que ha sido escrito, hacen una doctrina, y las doctrinas muchas veces, porque no se lee todo el contexto, son falsas. Porque para estos seres que no tienen ni discernimiento, ellos tergiversan las palabras y además enseñan a otros de esta manera tergiversada, y de que no debemos de juzgar ninguna situación de la vida, que no debemos de juzgar a nadie, que no debemos de juzgar ninguna circunstancia, porque es pecado juzgar. Y esta enseñanza o doctrina es un terrible error. Aquí lo que nos está diciendo nuestro Mashiach es que si vas a juzgar, no puedes ser hipócrita. Si vas a juzgar una situación o vas a juzgar a una persona, lo que está haciendo, debes hacerlo teniendo autoridad moral para hacerlo. Siendo una persona que realmente vive en santidad y vive en integridad. Vamos a leer el libro de Juan 12, versos 47 y 48. Nos dice: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. En el verso 48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, o sea, en el tiempo señalado. ¿Qué quiere decir?
con estos versos nuestro amado Salvador Yeshua. Yo no puedo juzgar según mi criterio, según mi modo de pensar. Yo no puedo juzgar según mi modo de ver las cosas, según a mi forma de sentir una situación o lo que sea. Pero si yo tengo el conocimiento y puedo declarar lo que está haciendo una persona en contra de la ley de Yahweh, en contra de la palabra, entonces la misma palabra dice, va a juzgar. O sea, que seas o no seas creyente, serás juzgado. Y la palabra, aleluya, de Yahweh, es la que tiene toda la autoridad en este mundo, en los cielos y debajo de la tierra, que es donde está el mismo infierno. Nuestro Yeshua HaMashiach dice, el que me rechaza a mí y no recibe mis palabras, ya tiene quien lo juzgue. Porque las palabras que yo he hablado lo juzgará en el día final. Mis amados, las Sagradas Escrituras, la palabra, nos dice que nosotros debemos denunciar el pecado. Así que hablemos las cosas claritas. Hay gente que han entendido mal y por lo tanto enseñan mal. Que si tú ves a una persona que dice ser creyente y está metido, por ejemplo, en pornografía, por ejemplo, en adulterio o en borrachera, no debes de juzgar porque también tú puedes ser juzgado. He escuchado tal autoridad de que si tú levantas un dedo, atrocidad. He escuchado tal atrocidad de que si tú levantas un dedo para señalar a tu hermano, dicen que tú tienes 4 dedos más que te están señalando. ¡Qué atrocidad, mis amados! Otra atrocidad es la que dicen que todos pecamos de una manera u otra y no estamos exentos de caer en pecado cuando señalamos a otros. No solamente es una atrocidad, sino que es una herejía, porque esto está fuera de las Sagradas Escrituras. Y dicen pastores, y dicen líderes, déjalo tranquilo, déjalo tranquila, porque a nosotros no nos ha dado el juzgar a nadie. Esto, mis amados, mis amadas, es totalmente y absolutamente falso, porque la palabra dice, el que ayuda al pecador salir del pecado salvará de muerte su alma, en el libro de Santiago 5:20. Esto no es mi palabra, yo no estoy hablando por mí, sino que estoy recitando las Sagradas Escrituras. Así que si tú quieres ayudar a tu hermano que está en pecado, ¿cómo lo vas a ayudar a salir de su mal caminar? Pues denunciando su pecado, diciéndole en la condición que se encuentra su alma. Y eso no lo estás juzgando tú de tu propia manera de pensar o de tu propia manera de sentir, sino que lo estás juzgando conforme a lo que dice las Sagradas Escrituras, conforme a lo que dice Yahweh. Creo que más claro imposible. ¿Estás entendiendo lo que el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, está hablando en esta mañana? En Juan 7:24 dice, no juzguéis según las apariencias, sino, fíjense en lo que dice, juzgad con justo juicio. ¿Más clarito? Entonces, el mismo Yeshua, ¿verdad?, nos está enseñando que debemos de juzgar. ¿Pero cómo debemos de juzgar? Con justo juicio. El mismo Yeshua, como sus discípulos, nos han enseñado y nos enseñan que debemos de juzgar con justo juicio,
no en apariencias, no como yo veo las cosas, sino por justo juicio, que es la misma palabra de Yahweh. Entonces, la pregunta es, ¿se puede juzgar o no se puede juzgar? Claro que sí, mi amado, mi amada. Es muy clara la palabra, es cristalina como el agua. Y tú tienes que discernir conforme a lo que está escrito, no por mente humana, no porque alguien te ha dicho tal cosa, sino que el Ruach de verdad, el Ruach de santidad te lleva al conocimiento, al pleno conocimiento de su palabra. Así que no es mi criterio, no es como yo veo las cosas, no es como a mí me educaron, no es como a mí me han inculcado en mi enseñanza, en mi educación, no es como la sociedad inculca a la gente, ni tampoco lo que el gobierno dice cómo son las cosas, porque en realidad, mis amados, hoy más en los últimos tiempos en los que vivimos, los gobiernos van en contra de la ley de Elohei, van en contra de las Sagradas Escrituras. Fíjense, si no, en muchos países el aborto lo han hecho legal, los matrimonios gay lo han hecho legal, y tantas perversidades como en algunos países han hecho legal la pedofilia, han hecho legal la zoofilia, el incesto, incluso el cambiar de sexo. Y todo esto va en contra de la palabra de Dios. Todo esto va en contra de sus mandamientos. Esto es terrible. Aleluya. Nosotros que conocemos las Sagradas Escrituras, sabemos que todo esto está mal, porque juzgamos conforme a las Escrituras, a la palabra. Fíjense en que cuando Juan el Bautista declaró y denunció el pecado de Herodes delante de la gente, le dijo, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Fíjense en que si hubiera sido uno de esos hermanitos de falsa doctrina, diría, Juan el Bautista está pecando porque no puede juzgar a Herodes. Así que cuando Yeshua les dijo a los fariseos, sepulcros blanqueados, hipócritas, generación de víboras, uy, 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 estos hermanitos de la falsa doctrina pueden incluso hasta decir y juzgar y decir que el maestro estaba juzgando. Y esto está mal porque no se puede juzgar. Es lo que dicen estos hermanos. Es que mis amados y mis amadas, Yeshua estaba juzgando con justo juicio, con esa autoridad que proviene de ser un siervo del Elohim Yahweh que vive en santidad y conforme a la palabra. Así que para nosotros juzgar a los demás conforme a la palabra, usted debe de caminar en santidad. Romanos 2, verso 1 al 3 dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. En el verso 2 dice, mas sabemos que el juicio de Elohim contra los que practican tales cosas es según verdad. Verso 3. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo que tú, escaparás al juicio de Yahweh? Pues claro que no va a escapar. Es que muchos se levantan a señalarte, a juzgarte,
sin tener realmente el conocimiento de las cosas de tal cual han pasado y juzgan según su manera de ver las cosas, a su forma, pero no conforme a las sagradas escrituras. Y entonces es por eso que muchos te señalan y muchos te critican y te juzgan. Y así como dice Yahshua, son hipócritas, porque quieren ocultar, así levantando su dedo acusador contra ti, para ocultar sus pecados. Así que hay un dicho que dice, dime de qué presumes y te diré de qué careces. No falla, realmente no falla. Así que un adúltero, una persona que está pervertida, con pecados ocultos, creyente, o por lo menos dice ser creyente porque se está congregando, se levanta a señalar, a juzgar y a levantar falso testimonio de otro para cubrir sus pecados. Realmente ellos son los que se engañan a sí mismos, porque dice la palabra que nada está oculto que no salga a luz. Debemos juzgar las cosas que están mal, pero debemos ser un ejemplo nosotros como ser de buen testimonio. ¿Cómo está nuestro testimonio? ¿Qué tal estamos delante de los ojos de nuestro Elohim Yahweh? ¿Qué piensas tú realmente, amado, amada, que me estás escuchando? ¿Tiene un adúltero autoridad para recriminar y para juzgar a otro que está en adulterio? ¿Qué dices a esto? ¿Qué piensas tú? Fíjense en que Yahshua nos está hablando. Si nosotros juzgamos a alguien, sabemos que a nosotros también nos van a juzgar. Pero la palabra dice que el espiritual juzga todas las cosas y él no será juzgado por nadie. ¿Y por qué no será juzgado por nadie? Porque justamente, mis amados, el espiritual camina en santidad, camina en obediencia, camina obedeciendo los mandamientos del Elohim. Amados, el diablo tuerce de una manera impresionante las escrituras. Cómo se enseña las escrituras, justamente para que la gente siga en desobediencia y siga embarrados en el pecado, aún creyéndose ellos salvos por haber hecho una confesión de fe. Dice en el libro de Apocalipsis 2:2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Ay, hermano, no juzgue. Usted no puede juzgar a ese apóstol de Miami. Es un ungido de Dios. ¿Cómo vas a tocar a un ungido de Dios? Ese apóstol de Miami, no sé si lo conocerás, pero una vez dijo en una prédica, predicando a hombres, de que Dios abre sus piernas, sus patas, dijo, como una prostituta cuando tú le ofrendas. Tremenda. Qué herejía, mis amados. Y además, su mujer un día predicando en una reunión de mujeres, dijo de que ella en visión había visto las tetas de Dios. No sé a qué Dios se referirá, pero lo que es al Elohim Yahweh, el Kadosh de Israel, no se refería. Ahora fíjense en que esta parejita de apóstoles se han divorciado y la mujer le ha hecho juicio a su esposo porque él no le paga su manutención. La palabra dice que no debemos de juzgar. ¿Estás seguro? ¿Estás segura de esto? La palabra me dice a mí
que la iglesia de Apocalipsis 2:2 puso a prueba los que se dicen o se decían ser apóstoles. ¿Y qué pasó? Dice que los halló mentirosos. Y si yo les digo a un hermanito o hermanita mentiroso, o si yo le digo a una hermanita que es una mentirosa, es que lo estoy juzgando. Esto es base bíblico, mis amados, no me lo estoy sacando de la galera. Es base bíblica. Y como tengo el respaldo de la palabra, aleluya, y si yo vivo en santidad y vivo en obediencia, y yo entonces puedo juzgar. El problema que mucha gente tiene un rabito de paja, que muchos tienen una doble agenda, muchos tienen pecados metidos debajo de la alfombra. Y entonces, claro, este tipo de personas no pueden juzgar a nadie porque todo el mundo, o la mayoría, anda torcido. Pero claro, esto no es realmente lo que dice las Escrituras, que no debemos de juzgar. Al contrario, Yahshua nos está diciendo que no juzguemos las cosas conforme, que no nos juzguemos las cosas conforme a la palabra, sino que no debemos juzgar conforme a nuestro criterio, pero si lo hacemos conforme a la palabra, como él mismo dijo, yo no lo juzgo, pero la palabra misma lo juzgará. El Abacadosh nos ordena a declarar el pecado. Fíjense en lo que dice en Isaías 58:1. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, como shofar, y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Esto es palabra de Yahweh, mis amados, bendito sea el Abacadosh, aleluya. Fíjense en que Yahshua también nos dice en Mateo 7:2, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Por eso, mis amados, mis amadas, cuidado con juzgar con una medida que no sea la palabra de Yahweh, porque entonces serás juzgado, serás juzgada con la misma medida. Yahshua les dijo a los escribas religiosos hipócritas, sepulcros blanqueados, y estos mismos religiosos le mataron con falsos testimonios porque en Yahshua no había pecado. Yahshua no tenía nada de qué acusarle, pero ellos, como conocían la ley del Elohim, aleluya, ellos conocían muy bien porque eran religiosos. Ellos eran del Sanedrín, y los romanos, fíjense en que tampoco hallaron en Yahshua ninguna culpa para crucificarlo o para llevarlo al madero. Él no había cometido ninguna transgresión bajo la ley romana, pero ellos lo asesinaron, levantando falso testimonio. Los mismos religiosos, ellos fueron expuestos a la luz porque Yahshua mismo les llamó hipócritas, sepulcros blanqueados. Él los denunció públicamente, él expuso los pecados de ellos. Pero muchos no quieren denunciar, muchos no quieren exponer los pecados porque son cobardes, porque tienen miedo, porque son religiosos y porque realmente muchos de ellos tienen vendas de hechicería o simplemente porque llevan una doble vida oculta. Así que si tú vas a emitir un juicio conforme a la palabra, tienes que caminar en integridad y en rectitud, en santidad. Dice en el libro de Mateo 7:3, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? 7:4, ¿o cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo?
Este es otro verso donde se agarran muchos hermanitos que dicen que nadie puede ni debe quitar la viga de tu hermano. Pero déjame decirte que eso es una falacia, eso es una mentira y por lo tanto es una herejía, porque es herejía todo lo que tuerza las Sagradas Escrituras, la esencia de lo que está escrito en la palabra. Porque realmente la explicación nos la da el Mashiach, Yeshua. Él nos la da. Aleluya. En el verso 4 y 5 dice, en el 5 dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. En el verso 6 del mismo capítulo 7, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que la pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Tremenda palabra, aleluya. Qué maravillosa es la palabra logos. Pero esa palabra logos se vuelve rema cuando el Espíritu de Santidad, el Ruach HaKodesh, aleluya, viene a nuestras vidas a traernos ese rema, esa revelación, aleluya. Cuando escudriñamos las Sagradas Escrituras, mis amados, junto con el Ruach HaKodesh, vemos que nuestros ojos espirituales se abren, nuestros oídos están atentos, aleluya, y nuestro corazón empieza a latir fuerte, porque ahí vamos entendiendo la palabra de nuestro Elohim Yahweh, y vemos cómo esa palabra se hace viva, se hace eficaz en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestra mente, aleluya. Y la palabra, la misma palabra se respalda desde el primer libro de Génesis, Bereshit, hasta el último libro, Apocalipsis, que se llama Revelaciones en hebreo. Así que es imposible que se pueda decir que no debemos de juzgar a nadie, porque entonces iríamos en contra de la misma palabra de Yahweh, en contra de la misma moral de Yahweh. La palabra dice, juzguen con justo juicio. Lo que pasa que son pocos los que creen en la santidad, son pocos los que no creen realmente que se puede llevar una vida en plenitud, en santidad y en plena obediencia. La mayoría no lo creen y esto es tremendo, mis amados, porque sin santidad dice la palabra que nadie va a poder ver al Padre, al Abacadosh. Y es por eso que enseñan o dicen que nadie puede juzgar a nadie, pero la Biblia, las Sagradas Escrituras, dice que el carnal es juzgado por todos. Sin embargo, el espiritual no es juzgado por nadie. ¿Por qué no es juzgado por nadie? Porque ella cumple realmente con los mandamientos y porque vive en santidad. Y el que vive en santidad no va a juzgar a nadie, no va a juzgar la situación, no va a juzgar el momento con su propio criterio, sino que el espiritual va a juzgar conforme a lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. Es un estudio bastante extenso, espero que me dé el tiempo para poder hablarles todo lo que tengo, aleluya. Ahora, fíjense, aleluya, que es tremendo esto, de que realmente debemos de juzgar según la palabra, para que se cumpla lo que dijo nuestro Mashiach Yeshua. Él dijo, yo no lo juzgo a ustedes, sino la palabra que yo les he dado. Ahora fíjense, mis amados, mis amadas, mira la diferencia de leer todo el contexto de lo que nuestro Mashiach nos habla. Por eso debemos de leer todo el contexto, porque muchos
sacan del contexto, sacan un texto del contexto para buscar un pretexto y seguir haciendo lo que le da la gana y no ir conforme a la ley, no ir conforme a lo que está escrito, no ir caminando en santidad y en integridad, siempre buscando excusas para no hacer conforme a lo que está escrito a la palabra, sino que ellos caminan en la carne. Mis amados, todo esto nos lo dijo desde el principio y nos lo está diciendo nuestro Mashiach Yeshua, que debemos de caminar en santidad, en integridad, para que usted, yo, tú, caminemos en esa integridad, en esa santidad, conforme a lo que la palabra nos habla. Personas sacan del contexto. Y entonces, ¿qué pasa con ellos? Pues justamente enseñan herejías, enseñan doctrinas falsas. Qué tremendo esto, aleluya. Personas que sacan de contexto, pues realmente ellos no pueden entonces pedir y, como dice la palabra, pedid y se os dará. Llamad y se os abrirá, buscad y hallaréis. Y muchos dicen, no importa lo que tú hagas, no importa si estás en pecado, ya más adelante puedes renunciar, Dios es justo, Dios es bueno, Él te perdona, Él es grande en misericordia, ya vivimos por la gracia. Pues déjame decirte, mi amado, mi amada, déjame decirte que esto no es así. El Mashiach nos lo aclara cuando dice, cuídense de los falsos profetas, porque los falsos profetas enseñan que usted puede vivir como le apetece y pida lo que quiera porque se lo va a dar. Benditos, benditos son los que han abierto su corazón y han recibido la luz de esta palabra. Gracias, Abba Padre. Aleluya, qué bendición. Aquí hay personas que realmente tienen el corazón abierto y disponible, están recibiendo palabra del Eterno. Yo siento la presencia aquí del Elohei Yahweh. Aleluya. El Mashiach Yeshua no puede ir en contra de la misma palabra. ¿Por qué? Porque Él es la palabra, Él es el verbo y Él mismo no se va a venir a contradecir. Y la palabra dice que el que no presta oído a las sagradas escrituras, su oración dice que es abominación. Para los que andan rectos ante el Elohim Yeshua, dice esto en Mateo 7:7, pidan y se les dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Mis amados, si tú caminas en obediencia, caminas en santidad, amado, mi amada, la bendición ya es para ti. Fíjate lo que dice en Marcos 11:24. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¡Qué tremendo! ¡Aleluya! Confirma lo que dice en Juan 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. ¡Aleluya! Es tremendo, mis amados, cuando la palabra confirma su palabra una y otra vez. ¡Aleluya! No es necesario de que yo aquí agregue mis palabras, ni me ponga aquí a hacer unas profecías de que tú, que reciba. No, mis amados, la palabra es la profecía más segura. ¡Aleluya! Eso no quiere decir que si yo recibo una palabra profética la lance, la declare, porque para eso, aleluya, Él nos da su espíritu de profecía. Pero la palabra misma se confirma. Por eso debemos de declarar, por eso debemos de profetizar, debemos de enseñar cada versículo que está escrito, aleluya, no palabra de hombre, sino la palabra de Yahweh. Así que dice la palabra que si permanecéis en mí,
que esto significa caminar en rectitud, caminar en santidad. Dice la palabra que pidan lo que quieran y se les concederá. Esta es la confirmación, mis amados, porque yo siempre enseño y predico con respaldo espiritual con varios versos de lo que estoy hablando, porque la palabra misma se confirma. Aleluya. Bendito es el Abacadosh. Vamos a leer Juan 16, 24. Dice: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido, sea completo, dice en otra traducción. Mis amados, nuestro Abba, nuestro Papá, quiere que nuestro gozo sea completo, que tú, yo, pidamos y recibamos de nuestro Papá, de nuestro Abacadosh, porque está escrito que si se guarda sus mandamientos, si tú guardas sus mandamientos y sigues a Yahweh, entonces Él mostrará su misericordia, su compasión hasta 1000 generaciones para aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. ¡Qué tremenda promesa! Vamos ahí, primera de Juan 3:22. Y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Como hemos leído, todo concuerda, todo está compaginado, todo se confirma, cada escritura, cada verso, aleluya. Entonces, mis amados, estas promesas, esta palabra, que pidan y se les dará, busquen y hallaréis, llamen y se les abrirá. ¿Para quién es? Pues la respuesta es bien clara: para los que guardasen sus mandamientos y hacen la voluntad del Elohim. Aleluya. Las escrituras nos enseñan la fe, pero primeramente, antes que la fe, nos enseña a guardar santidad y luego la fe. Fíjense en lo que dice en primera de Juan 5, verso 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa, fíjense en lo que dice, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Yo no sé si en algún momento esta escritura se te ha abierto la mente. Espero que sí, que en este momento esta escritura se te haya abierto los ojos, los oídos, porque es tremenda la promesa, mis amados. Esta palabra de Yeshua fue declarada cuando él estaba frente a la tumba de Lázaro, y él levantó los ojos a los cielos y dijo: Abba, te doy gracias porque yo sé que tú siempre me escuchas. Tremenda palabra. Qué tremenda palabra, mis amados. Debemos de practicarlo cuando nosotros oramos y decirle a nuestro Abacadosh: siento una presencia tremenda. Y decirle: Abba, gracias, porque tú siempre me oyes. En Mateo 7:8 dice: porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Yeshua nos promete esto, pero solo es para aquellos que viven en santidad y en rectitud delante de sus ojos. Y este texto es muy predicado en los púlpitos y muy profetizado, olvidando muchos el trasfondo de que hay una realidad detrás de estas palabras, y que justamente es lo que acabamos de leer. Predican como que Él es bueno
que por gracia que nosotros pidamos, porque nos lo va a dar. Pero, mis amados, déjame decirte que cuando hablan una verdad a medias, es media mentira, y no existen las medias mentiras, sino que es mentira todo al fin. Así que hay que tener cuidado cuando nos enseñan y nos predican las palabras torcidas. En Mateo 7:9 dice: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide pan un pescado, le dará una serpiente. Pues vosotros, siendo transgresores, siendo malos, siendo pecadores, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Y aquí viene la gran pregunta: ¿cuánto más vuestro Abba que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? ¡Wow! ¡Qué tremenda promesa! Pero esto es para los que viven en santidad. Y si vivimos en santidad, el Elohei dice que pidamos, y el Elohei dice que se le dará. Busca y vas a encontrar. Llama y Él te abrirá. En 2 de Pedro 2:1 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Eterno que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. ¡Wow! Palabra de exhortación, pero palabra también que nos hace estar atentos, porque debemos de estar atentos. Así que, ¿cómo conocer cuál es el falso profeta? Tú me preguntarás, ¿cómo lo conozco? ¿Cómo sé yo cuando hay un falso profeta y cuando hay un falso maestro? Con tantos que hay en las redes sociales, con tantos que hay en internet. Fíjense que en el verso 2 de 2 de Pedro 2 dice: y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Qué tremendo que muchos aún torciendo las sagradas escrituras, no hay quien se levante a decirles que están mintiendo, que son hipócritas, que son blasfemos, que son falsos profetas y falsos maestros. Y estamos en los últimos tiempos, mis amados. Esto dice la palabra, que va a haber muchos en estos tiempos. En 1 de Juan 4:1 dice: amados, no crean a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Yahweh, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Tremendo. Tremendo, aquí la palabra lo vuelve a confirmar. Muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y Yahshua nos advirtió de esto. También sus discípulos nos advirtió de estos. Porque estos falsos profetas, esta falsa religión que enseñan de la puerta ancha, de que todo vale, porque estamos en la gracia, en ese camino espacioso, que es la puerta falsa, es la puerta de la religión, es la puerta que va al infierno. ¿Quiénes son los que abren esas puertas falsas? Pues justamente los falsos profetas y los falsos maestros. En 1 de Juan 4:2 dice: en esto conoced el Ruach de Elohim. Todo espíritu que confiesa que Yahshua ha venido en carne y de Yahweh. 4:3. Y todo espíritu que no confiesa que Yahshua ha venido en carne no es del Elohim Yahweh. Y este es el espíritu del
Mashiach, el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora está en el mundo. Qué tremendo, qué actual está la palabra, ¿verdad? Cada vez que la leemos, entendemos que es para estos tiempos. En los tiempos actuales, en los que estamos viviendo, hay muchísimos anticristos, hay muchísimos mutiladores del cuerpo de Cristo, hay muchísimos que están predicando herejías, hay muchísimos que están distorsionando las sagradas escrituras. Pero la pregunta del millón, ¿cómo voy a reconocer? ¿Cómo voy a saber si son falsos profetas y falsos maestros? La palabra nos guía y dice en Mateo capítulo 7, versos 16 al 20. Vamos a leerlo. Aleluya. Dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Aleluya. En el verso 17, así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Tremendo, mis amados, y es el mismo capítulo en el cual hemos comenzado, donde dice juzgar a los demás, ahí en el primer verso del capítulo 7. Entonces, este es el contexto completo de toda esta enseñanza. Así que, si alguien viene y te predica nada más que un texto fuera del contexto, ya sabes que es un falso profeta. Y si has oído todo lo expuesto aquí, todo el contexto de este capítulo, donde Yahshua nos dice, no juzguen para no ser juzgados, y has estado entendiendo realmente lo que te he estado enseñando y lo que el Espíritu de Santidad, el Ruach HaKodesh, nos ha estado hablando, llegamos al punto realmente que nos dice que nos cuidemos de los falsos profetas, que nos cuidemos de los falsos maestros. Y nos habla también que los vamos a conocer por sus frutos. Pero aún todavía nos dice algo muy poderoso. El problema no es con el mundo, sino con los que aparentan ser y no lo son. Porque esos, justamente lo que están metidos dentro de la grey, dentro del rebaño, son los que tuercen la verdad, son los que quieren torcer el camino de la santidad. Amados y amadas, llegará el momento que líderes religiosos le pedirán al Mashiach que los deje entrar a su reino. Y él no les va a permitir entrar. Ahí en Marcos, Matillahu 7, 21, 23, dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Abba, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad.
En otra versión dice: apartaos de mí, transgresores de la Torá, transgresores de las Escrituras. En Marcos 7, 24, 25, seguimos en el mismo capítulo. A partir del 24, 25 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, sobre la peña. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la peña. Así que, mis amados, podrá venir tormentas, podrá venir tempestades, podrán venir tsunamis, podrán venir terremotos sobre tu vida, pero si tu casa está edificada sobre la peña que es Yahshua HaMashiach, ten por seguro que el enemigo no podrá derribarte. En el verso 26-27 dice: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y en el verso 27, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Tremendo, mis amados. Tenemos que ser hacedores de la palabra, andar en rectitud, andar en santidad, para poder juzgar con justo juicio. Entonces la promesa que nos habla Yahshua: pidan y se las dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, será una realidad para nuestras vidas. Esto es para los que andan rectamente, no es para cualquiera, no es para aquellos que caminan en una religión, porque la religión es lo que vende cosas baratas, sucias y pervertidas, para que las almas se pierdan. Pero si nosotros edificamos nuestra casa, que somos nosotros, somos el templo de Yahshua HaMashiach, aleluya, y edificamos el templo, edificamos la casa para que Él more en nosotros, aleluya, en plena obediencia a sus mandamientos, en santidad, aleluya. Entonces dice Yahshua que todas las cosas que pidamos se os dará. Tremenda palabra, tremenda promesa de nuestro Abba Kadosh. Aleluya. Para terminar, vamos a hacer una oración. Gracias, Abba Kadosh, Padre eterno, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, aleluya. Tú eres el Todopoderoso, Abba Yahweh, tú eres el Creador, tú eres el Shaddai, aleluya, el que trae sanidad, restauración completa a nuestras vidas, Padre eterno. Gracias te damos por tu palabra que es viva y eficaz. Esta palabra que tú nos has entregado en este día, aleluya, que trae ese refrigerio, trae esa sanidad, esa restauración, aleluya. Seas tú derramando tu ruaj, tu aliento sobre cada uno de nosotros, sobre todos aquellos que quieren, desean y anhelan tu presencia, que tú los fortalezcas, Abba Kadosh, para poder continuar en este camino que es estrecho. Aleluya. No queremos caminar en el camino ancho,
sino en el camino angosto, en ese camino, aleluya, que aunque encontremos piedras, aunque encontremos tempestades, aunque encontremos enemigos, tú ya nos has dado la victoria en Yahshua HaMashiach, mi Salvador. Gracias, Padre eterno, aleluya, por este tiempo precioso de poder estar aquí, aleluya, predicando tu palabra, enseñando tu palabra. Toda rabá, toda la gloria sea a ti, Padre, porque nosotros somos solamente unos instrumentos en tus preciosas manos. Sean todos muy bendecidos grandemente y sobreabundantemente. Que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre cada uno de vosotros. Bendiciones, mis amados y mis amadas. Que el Eterno les dé shalom. Shalom, shalom.